Voy a intentar explicar el sistema de certificación PEFC, que nace de la conferencia de Río de Janeiro del año 92, donde el año siguiente, en la conferencia de protección de los bosques de Europa que se celebró en Helsinki, se establece la declaración de los bosques y los 6 criterios de sostenibilidad. Estos 6 criterios son los siguientes. El primero es el respeto al ciclo de carbono y el papel de los bosques en la mitigación y secuestro de CO2 de la atmósfera. El segundo es el respeto a la salud y vitalidad de los ecosistemas y las masas forestales, que ahora mismo con el cambio climático están mostrando resiliencia, es decir, una resistencia a verse alterados por estos cambios climáticos. El tercer criterio es la función productiva, muy importante, y es la generación de materias primas para la sociedad. El tercero es la conservación de la biodiversidad que habita en esas masas forestales. El quinto es la función protectora que ejercen esos bosques y esas masas forestales con respecto a la erosión y con respecto a la regulación del régimen hídrico de las aguas. Y el sexto y último es el de la función socioeconómica, es decir, la contribución al bienestar, al empleo y al modo de vida de las poblaciones residentes alrededor de esas masas forestales. Quiere ello decir que si un propietario privado o público, individual o colectivo, voluntariamente pide una certificación PEF, por un tercero independiente, un certificador forestal con título homologado, lo que hace es comprobar si se cumplen esos 6 criterios de sostenibilidad. En el momento en que se cumplen, ese propietario obtiene una certificación PEF. Asimismo, el sistema lo que certifica es la cadena de custodia, es decir, todo el proceso industrial, de la naturaleza que sea, que sufre esa materia prima forestal desde que se recibe procedente de la masa forestal hasta que la recibe el consumidor. De esta manera, un consumidor, cuando ve en cualquier tipo de material, madera, papel, cartón, etcétera, que tiene un sello PEF, lo que le garantiza el sistema es que esa materia prima y ese proceso de certificación ha sido sostenible a lo largo de toda la cadena.